Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy tenemos tres temas. Mañana se celebra el Día Internacional de la Mujer y se prevén muchos actos en todo el mundo. Y atención con esto, en todo el mundo se está avisando que la mujer tiene que acudir si es que hay manifestaciones y quiere participar, lo puede hacer sin problema y no debe ser sancionada en sus empleos y en sus trabajos. Hoy vamos a hablar de la mujer y su empoderamiento con Marisa Rivera, presidente de Empowerment Works. Ella es puertorriqueña, ciudadana norteamericana y puertorriqueña, habla muy bien el castellano. Vamos a hablar con ella acerca de la situación de la mujer en Latinoamérica. Y también vamos a hablar hoy sobre la seguridad alimentaria y la disminución de la pobreza con Alaye Dambri, que es un experto en desarrollo agrario de la Universidad de Berkeley en Estados Unidos. Es un capo en la materia y tiene consejos y sugerencias sobre las acciones que deben tomar los países para reducir la pobreza y la inequidad. Y el último bloque vamos a dedicar para conocer más profundamente a dos candidatos que se presentan como nuevas ofertas para el Parlamento. Camilo Suárez y Ronald Ditze, candidato al Senado por el PMAS y por el Partido de la Juventud respectivamente. Después de la pausa ya estamos con la señora Marisa, ya volvemos. ¿Qué tal, doña Marisa Rivera? ¿Cómo anda? Buenas noches. Gracias por venir y estar con nosotros. Bueno, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes, especialmente celebrando el Día Internacional de la Mujer. Sí, efectivamente. Bueno, y cuéntenos, ¿cuál es la situación de la mujer en Latinoamérica? Ay, pues no solo en Latinoamérica, estamos hablando mundialmente. Mundialmente, pero ya que estamos en la región. Sí. ¿Cuál es la situación? Pero no suspire porque entonces ya me duele el corazón. No, pero es que la realidad es que sí ha habido progreso y eso me tiene contenta. A la misma vez ha sido progreso a lentos pasos. De todas maneras, yo estaba mirando las estadísticas de cuántas mujeres han sido presidentas y ministras de sus países, y han habido 70 de ellas, pero entonces en un mapa las pusimos y el continente donde más mujeres han sido presidentas de sus países es Latinoamérica, porque hemos tenido Nicaragua, a Panamá, Chile, Argentina, nos falta el Paraguay por ahí, ¿no? Pero hay muchas mujeres que sí se han postulado para puestos políticos, pero no alcanzan a llegar a los puestos que queremos, ¿no? La situación de la mujer en el mundo actual todavía tiene mucho por desear, porque aunque vemos que la mujer ha entrado, digamos, a la parte educacional, donde vemos ahora las niñas van a la escuela, van a la universidad, tenemos educación, y el 51% del mundo entero son mujeres, o somos la mayoría. Son la mayoría. En Latinoamérica somos el 55% de la población, y digo, bueno, y entonces, ¿por qué es que en los puestos de liderazgo no las vemos? Y ahí es donde tenemos... ¿Cuáles son las razones? Bueno, son muchas las razones. Primero, el que si no las hemos tenido en puestos políticos, alguien te tiene que dar la oportunidad a adquirir esa posición, y esa posición obviamente es de varones. ¿Y los varones le niegan la oportunidad a la mujer de llegar a lugares encumbrados en la política? Muchas veces, sí. Inclusive no solo la posición, el salario es algo que estamos constantemente peleando. Precisamente esta mañana en uno de los diarios de aquí de Paraguay decían que la inequidad en el salario, le estamos regalando 89 días que son días nuestros, que es casi 3 meses. Sí. No hay ninguna necesidad por eso. Sencillamente por el género, pues a ti te pagamos menos y al señor le pagamos más. Eso no es justo. No solo eso, cuando estamos mirando la economía de nuestros países, si le pagamos menos a la mujer, le estamos robando a nuestra propia economía, porque el 65% de los gastos del consumidor los hacen las mujeres.
Y digo, pero si no tenemos suficiente dinero para hacer las transacciones, pues obviamente no estamos ayudando a la economía tanto como si pudiésemos, Claro, si nos pagan sí. La adecuadamente. movilidad económica podría ser mucho mayor. Mucho mayor. Si mucho hubiera más mayor. equidad en el salario de, Sí, de las claro. mujeres. Y culturalmente en Latinoamérica obviamente se habla mucho del machismo y la cultura, que es parte de todo esto. Y yo me cuestiono que, claro, ¿dónde se aprende la cultura? La cultura se aprende en casa. ¿Y quién está enseñando a nuestros hijos el machismo? Digo, no solo es culpa del hombre, pero también la mujer tiene su culpa. Y yo creo que todos tenemos que asegurarnos que empezando en casa haya igualdad. Yo me acuerdo ¿Y cómo empezamos a solucionar y a superar esos problemas de casa para que el machismo no sea tan concentrado? Bueno, no se dejen. Yo empiezo con que no se dejen. Yo hice mi primera revolución en mi casa. Me recuerdo que de pequeña yo aprendí todo mi liderazgo en mi casa, porque yo vine de una familia de 7 varones. 17 varones. No, 7. Ah, 7. 7 y 2 mujeres, mi hermana y yo. Y siempre decía, cuando yo nací, digo, ¿y por qué los varones tienen tantos privilegios? Ellos pueden salir tarde, ellos pueden entrar y salir, ellos no tienen que lavar platos. Ustedes le tienen que cocinar, ustedes Sí. le tienen que lavar los platos, Sí. y ustedes tienen que ir a la despensa para traer la gaseosa que él pueda. Ajá. ¿Es así o no es así? Bueno, yo es que no lo hacía y por eso te digo que hice la primera. Usted fue la rebelde siempre. La rebelde siempre desde que nací y me trajo muchos problemas, pero a la misma vez al yo decir no lo hago, me castigaron, me hicieron de todo. Y digo, pero entonces al castigarme no podía ir a la escuela. Después de la escuela yo tenía muchas actividades y yo era la líder de muchos de esos clubs. Y entonces empezó la principal, las maestras, todo el mundo a llamar a mi casa. Y dice, ¿qué pasa con Marisa? Y mi papá y mi mamá le tenían que decir, bueno, es que está castigada. ¿Y por qué? Porque no quiere lavar los platos. Pero yo cambié la situación en mi casa desde pequeña. Y yo siempre supe que tenemos que hacer sacrificios y a la misma vez siempre protestar cuando no hay igualdad, porque si no hay igualdad no hay justicia. No solo en la casa, pero también en el ámbito laboral. Son muchos factores donde la mujer tiene muchas desventajas, pero en la casa podemos comenzar. Yo Obviamente. digo que ya no hice mucho con mi ex marido, pero sí crié a mis hijos a que respeten a las chicas, a que sepan que una mujer tiene todo el derecho a trabajar y a continuar su educación. Ahora, le pregunto, ¿por qué en los países, usted cuando habla y cuenta esa historia, está contando la historia de lo que sucede en Paraguay? Exacto. ¿Verdad? Es la misma historia. Sí. ¿Y por qué es tan difícil superar? ¿Por qué en las casas al hombre se le da ese tipo de privilegios? ¿Cuál es la razón principal? Bueno, porque así lo hizo mi abuelita, así lo hizo mi mamá, así era mi papá y lo aceptamos. Y yo estoy aquí para decirle que no lo sigan aceptando, porque si no, no va a cambiar nada. Nosotros podemos tomar una de dos partes. O somos parte del problema o somos parte de la solución. Sí. Y si no somos parte de la solución, seguimos dando el problema. A pesar de que muchas de las mujeres siempre protestan de que el machismo, y digo, bueno, pero ¿quién los deja ser tan machistas? Porque yo soy la primera que yo hago un parón y digo, no, eso no es así. Digo, pero claro, cuando queremos buscar un trabajo, por ejemplo, y en el trabajo te requieren otras cosas que no les requieren a los varones, o que te van a dar un salario mucho menor que el del varón, ya entonces son fuerzas de poder. Y por eso hablamos del empoderamiento. El saber y hay movimientos hoy en día, no solo en Estados Unidos, pero en el mundo entero, como cosas como el hashtag #MeToo, sí, yo también, el hashtag No Más, porque el acoso sexual es real no solo aquí en Latinoamérica, en Estados Unidos, es en el mundo entero. Y no hay ninguna razón por eso. Y eso todas tenemos, claro, siempre cuando una mujer va a decir lo que le pasó, la tratan como una víctima y entonces la que sufre más es ella. O sea, no hay el proceso
donde en verdad nos ayudaría. Mientras que ahora con el Internet, por ejemplo, el caso de #MeToo, fue una actriz que sencillamente dijo, cualquiera que le ha pasado esto, ponga #MeToo. En 24 horas tuvo 12 millones de hits. O sea, esa es la gravedad de donde estamos. Queremos decir, no podemos tapar el sol con un dedo. Ahora, las redes sociales contribuyen a discutir más el tema, no le digo a superar, pero contribuye a sacar afuera el problema para que se visibilice. Oh, claro que sí. No solo eso, las redes sociales, lo que es el Internet, nos ha dado la oportunidad a mujeres a escribir historias de lo que está pasando aquí en Latinoamérica o en África o en Estados Unidos. O sea, puedes escribir tu historia a través de tu propia experiencia, mientras que a veces los periódicos o las revistas nunca nos han tomado atención. Ahora sencillamente uno va, hace su website, hace su historia y la manda al resto del mundo. Las crisis que estamos pasando, mujeres en ciudades como el Congo, en ciudades como Nigeria, todo eso las podemos captar en segundos y eso ha cambiado bastante. Y movimientos como el Me Too se dan cuenta uno porque cuando digamos que alguien acusa a alguien que la ha tratado mal o que la ha violado, y él dice, no, eso no es cierto. Y ahora no dice, no, si eso es cierto porque me pasó a mí y a mí y a mí y a mí. Digo, entonces ya eso nos ayuda muchísimo porque no es decir, esto fue una falta de una vez, de un día, no, esto es una falta y ha sido un proceso y no se le ha castigado a nadie. Debe de haber un castigo para cualquiera que usa su poder para el beneficio de asaltar a otra mujer. Ahora, ¿cuánto de influencia tiene, por ejemplo, tienen las religiones, por ejemplo, en la dominación de la mujer? Mucha. Mucha, ¿no? Mucha. También influye. Me imagino que ha de ser más difícil de combatir ese tipo de situaciones, porque ya uno entra en otro terreno cuando se refiere a la religión. Sí, pero en esos casos también tenemos que hacer muchos cambios, Hay que hacer muchos cambios. En la religión, porque yo digo, bueno, ¿y quién puso esas reglas? ¿Y quién dio esto? Y digo, esto no es el creador, esto alguien se inventó esta regla y hay que seguirla. Y digo, no, cuando ser injusto a otro ser humano es ser injusto. Exacto. El abusar de otro ser humano es injusto. Dice, no importa qué diga la iglesia o qué diga la religión, eso está mal. Y nosotros que somos partes o las personas que son partes de esas religiones tienen que cuestionarlo y decir, bueno, aquí todo el mundo tiene libertad para hacer lo que quiere. Digo, pero hay algunas cosas que vemos aquí que están mal. Pero también es un desafío, es decir... Es un desafío. Para la mujer es un desafío porque no es solamente cupos en la política, no es solamente aumentarle el salario, es demostrar capacidad. Es demostrar inteligencia, es demostrar que se es capaz. Eso también es un desafío, no es solamente por el hecho de ser mujer que va a ocupar mayores escaños. Exacto. No, tiene que competir con el hombre, tratar de ser mejor líder y demostrar que es capaz como líder. Bueno, y también eso es parte del empoderamiento. Totalmente. El empoderar a la mujer, de decir, yo siempre digo que si tienes la preparación y tienes la oportunidad, estás lista para el éxito. Pero hay que tener los dos, hay que tener la preparación, pero también tenemos que tener las oportunidades que muchas veces no se ofrecen. Y digo, no, pero hay que... Por eso yo pienso que la cuestión económica, el que las mujeres están abriendo los pequeños negocios, las microempresas, muchísimo. En Estados Unidos, por ejemplo, son las mujeres las que están abriendo las microempresas acá en Paraguay mucho más también. rápido. Sí, en Paraguay también. Y en las latinas, cuando lo divides en qué minorías o en qué grupos se encuentran las mujeres, son las latinas las que están comenzando sus propios negocios. Y ahí es donde yo veo que en cuestión de economía, para empezar, primero eres jefa de tu negocio y no tienes que esperar que nadie te diga ni cómo ni cuándo. Pero también económicamente, porque si yo le trabajaba a una compañía y le traía 24 millones, digo, ¿por qué no puedo trabajar yo y hacer unos cuantos millones por mi cuenta? Tenemos que empoderar a las mujeres, primero en la preparación y segundo en asegurarse de que sí pueden, que es posible. Las mujeres saben, notan, o hay que trabajar mucho en ese sentido para demostrar que sí pueden. Le digo esto, porque estamos hablando de la mujer, pero en Paraguay es un fenómeno cultural.
Y nosotros tenemos que demostrarnos nosotros permanentemente de que sí podemos, como nación. Eso ya incluye hombres y mujeres. Sí. ¿Verdad? Y sabemos lo difícil que es, sobre todo rodeado de dos monstruos como Argentina y Brasil, ¿verdad? Que son nuestros vecinos. Entonces tenemos que hacer las cosas 3 veces mejores que ellos para demostrar que podemos. Claro. ¿Verdad? Me imagino que para la mujer en el mundo ha de ser entonces 3 veces más difícil. Exacto, claro que sí. A la misma vez, cuando alguien te ha dicho que no vales, que no sirves, que 40,000 cosas que se dicen, no solo en la casa, pero también en el trabajo, uno poquito a poco psicológicamente te lo vas creyendo. Para nosotras es importante el trabajar directamente con las mujeres y decirles que tú sí puedes, porque tú tienes todo el valor, tienes la educación, tienes la experiencia, tienes las posibilidades y tienes que seguir adelante. ¿Cómo evitar que se radicalice la lucha y finalmente se produzca un enfrentamiento? ¿Por qué? ¿Cómo hacer para que caminemos juntos? Bueno, necesitamos la ayuda de los hombres para empezar con eso. Ya tiene la mía. Ya. Ya tiene Gracias. La mía. Cuente con la mía. Gracias. Pero sí necesitamos trabajar. Yo siempre digo que una mujer líder nunca va a ser líder sin considerar a los hombres, pero un hombre líder siempre mucho se les olvida, el 51% de esa población, que no solo la tienen que atender, pero que la tienen que apoyar. Tenemos que trabajar juntos, porque cualquier país ni tiene democracia, ni tiene igualdad si no tienes al 51% de tu población. Es imposible. Si no lo ves como algo que vale la pena como ser humano a ser humano, por lo menos míralo económicamente, míralo socialmente. Cualquier país va a estar en muchas mejores condiciones si caminamos juntos. ¿Y las leyes, cuánto tienen que cambiar las leyes? Mucho, mucho, porque ahí vienen las leyes de el pago de igualdad, Sí. Ahí vienen las leyes de castigar a la violencia contra la mujer, que es otra epidemia y es otro tema que es una epidemia mundial y son las leyes lo único que nos pueden ayudar por el momento. Luego tenemos que trabajar con los hombres, que son los agredores. ¿Por qué continúa esa violencia contra la mujer? Y entonces no solo es trabajar con la víctima, pero tenemos que trabajar con los hombres, porque es algo que es brutal y es mundialmente. Ahora, es una cuestión cultural esto de esa mujer es mi propiedad y por lo tanto yo hago con ella lo que me plazca. ¿Ya? ¿No? ¿Está mal? Está mal. No, yo sé que está mal, pero una cuestión cultural, pero es en todo el mundo. Sí, bueno, pero es cultural y tenemos que erradicarla. Yo creo que hoy en día estamos en mejor posición porque ya las redes sociales han ayudado mucho. El que yo te tomo una foto, el que yo te vea haciendo lo que haces, el que ya no puedes esconderlo, ya está a la luz del día. Mientras continuemos con eso, conjuntamente con cambiar las leyes y el ser castigado, porque otra cosa es decir, bueno, pues pasó tal cosa. Y dice, no, la muerte de mujer es tan sagrada como la muerte de un hombre. Y no hay ninguna razón por decir, se regresa a su casa. Es un ser humano y la ley se tiene que aplicar a todos por igual. Exacto. Definitivamente, coincido con usted. Marisa, si usted tuviera que darle un mensaje a las mujeres paraguayas, ¿qué les diría? Pues yo les diría primero felicidades, no solo a ellas, pero a las mamás, a las abuelitas, a las bisabuelas, que en verdad yo me pongo a pensar, nosotros no estuviésemos aquí si no fuese por todos los sacrificios que ellas hicieron por nosotras. Y la mujer paraguaya que siga adelante y que continúe su labor y que busque su sitio donde tiene que estar, que es a todos los niveles, de arriba hasta abajo, y que sí se puede. Sí se puede. Sí, con mucha persistencia, excelencia y con mucho corazón podemos todas. ¿Qué es lo que más le preguntan? Usted en la reunión que mantuvo con las mujeres paraguayas, ¿qué es lo que más le preguntan? Me preguntan de todo, pero dependiendo en qué nivel está cada una, pues tienen inquietudes. Pero más que nada, inquietudes de cómo trabajar un acoso sexual en el trabajo. ¿Cómo le hago si está mi jefe molestándome día, tarde y noche? Y dice, ¿cómo le hago para pedir un mejor salario? Porque yo sé que estoy haciendo el mismo trabajo que aquel y aquel, pero a mí me están pagando 3 veces menos. ¿Cómo le hago para denunciar a mi marido? O sea, son cosas que son reales, que son ¿Y qué le dice para evitar el acoso? ¿Qué es lo que le dice? ¿Cuál es la sugerencia? Que no se quede callada. Y claro, el temor de hablar
¿Por qué? Por eso, la sociedad enseguida Y por es la posibilidad de víctima. perder el trabajo. Y la posibilidad de que si tú eres una madre soltera Sí, y tienes totalmente. que pagar la escuela de tus hijos y pagar todo, estás tú sola, pues obviamente ese trabajo es sagrado. Todo eso nos detiene, pero entonces tenemos que hablar, tenemos que difamar lo que está mal, porque si no, vamos a continuar en la misma situación. Ujú. Le cuento que a través de Facebook Live le están observando desde Puerto Rico y le envían saludos. La señora Sina Suter Oh my God. le envía saludos. Así que, Un beso para Cira. bueno, le comentamos esto y también a toda la teleaudiencia de que también transmitimos a través de Facebook Live. Así que en cualquier parte, en cualquier momento, pueden ver. No sé si no están prendido el televisor, con que estén con el celular, pueden observar y ver el programa y escuchar las reflexiones de lo que está diciendo Marisa. Encantado de tenerte, Marisa. Realmente para mí es un orgullo, un privilegio que estés con nosotros en el péndulo y que sea justamente un día antes del Día Internacional de la Mujer. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer y muchas felicidades a todas las mujeres. Yo siempre digo que no tenemos que celebrar solo un día, tenemos que celebrar a la Los mujer 365 días y del los año. días bisiestos también. También. También los años bisiestos, exactamente. Muchas gracias, Marisa. Gracias a ti. A la vuelta de la pausa con otro experto, Alain de Jambrí, experto en desarrollo agrario de la Universidad de Berkeley, acá con nosotros en el péndulo, a la vuelta de la pausa. Ya estamos en el segundo bloque con el profesor Alain de Jambrí. Él es francés, norteamericano, y tiene más de 50 años de trabajo luchando contra la pobreza y está con nosotros para hablar acerca de la seguridad alimentaria, sobre la reducción de la pobreza y nos va a dar consejos que, atención, ojalá escuchen las autoridades a ver si alguna de ellas se pueden implementar para rápida y drásticamente reducir la pobreza en nuestro país. Bienvenido, profesor, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, cuéntenos, ¿cómo ve a Paraguay? ¿Cómo se ve a Paraguay en el mundo? ¿Cómo usted lo ve? Yo veo un país que va hacia adelante, que tiene su casa económica en buen orden, donde no hay inflación, donde hay un presupuesto equilibrado, digamos. Un país abierto al comercio internacional y que saca provecho de estos lazos con el exterior, ¿no? Un país que tiene muchos recursos, que tiene energía sustentable, lo cual es bastante único en el mundo, en cierta forma, y que está exportando esta energía sustentable. Un país con recursos, un país con buen clima, un país, digamos, que está en paz, ¿no? Que no tiene violencia interna, digamos, comparable a lo que se ve en muchos países de América Latina. Un país que tiene una visión compartida suficiente, digamos, se desarrolla un plan. Estoy aquí visitando con la Secretaría de Técnica de Planeación, con la invitación de José Molinas, ¿no? Yo creo que este plan es importante porque da una visión, pero la forma en la cual el plan fue sido desarrollado ha sido con muchas consultaciones, ¿no? Con un proceso democrático, etc. Y entonces esta visión es la propiedad del pueblo, digamos, da directivas a las políticas específicas que se desarrollan. Hay grandes temas, que son tipos de, digamos, reducción de la pobreza, protección del medio ambiente, reducción de la desigualdad, un desarrollo territorial más equilibrado. Y entonces yo creo que lo que hemos visto en el poco tiempo que hemos pasado aquí es un país que en cierta forma puede trabajar junto. Y yo creo que esto es bastante excepcional. Lo que vemos es en muchas situaciones posiciones partidarias muy fuertes, ¿no? Que impiden que se trabaje conjuntamente de los dos lados del aisle, ¿no? Como dicen en Estados Unidos, ¿no? Fíjese, profesor, que usted está pintando un país, cuando usted cuenta cómo se le ve a Paraguay desde afuera, me tranquiliza, pero al mismo tiempo despierta mi preocupación, porque nosotros no vemos ese país y nosotros no sentimos ese país. Es lo que usted dice, con todo eso que usted está señalando que tenemos,
y no nos damos cuenta o no lo sabemos utilizar, es más preocupante. Tenemos 7,5 millones de habitantes, pero tenemos casi 900,000 personas en la pobreza extrema, viviendo con $5 por día. Mucho más en la pobreza. Y en el umbral entre la pobreza y la pobreza extrema también otro número importante. Entonces, usted dice, me pinta un Paraguay que yo quisiera verlo también y no solamente percibirlo a través de lo que dicen los extranjeros. Porque pero es genial. Los extranjeros generalmente nos ven mucho mejor que lo que nosotros nos vemos. Entonces, usted dice y habló también acerca de trabajar conjuntamente y que la política sirva para unir, no para desunir. ¿Y cómo se logra? Por ejemplo, de las políticas que usted sabe en la lucha contra la pobreza, ¿cuáles le parece que son correctas y cuáles deberían ser corregidas y hacia dónde tendríamos que ir? Bueno, obviamente queda mucho por ser hecho, ¿no? Y lo positivo, digamos, es que se está haciendo algo y lo que se está haciendo, yo creo, va en la buena dirección, ¿no? Algo bastante único y original que se está haciendo aquí es que se usan transferencias que pueden ser condicionadas, como en Sembrando Oportunidades, ¿no? Pero estas transferencias están siendo complementadas por algo muy importante, es la búsqueda de oportunidades para que la gente que recibe estas transferencias desarrollen sus propias oportunidades de generación de empleo y de ingresos, ¿no? Es decir, que son transferencias pero con salida, ¿no? Y la transferencia misma es un instrumento de generación de oportunidades para que estas personas salgan adelante. Con las transferencias condicionadas van a ser los hijos. ¿Y por cuánto tiempo? Bueno, ¿por cuánto tiempo deben llevarse esas políticas? Claro, depende del tipo de condicionalidad, ¿no? Cuando la condicionalidad es sobre educación de los niños, entonces, por supuesto, es un problema intergeneracional. Entonces, hay que tener paciencia, de cierta forma. Se pueden usar también las transferencias como fuente de ingreso, porque se pueden invertir en pequeños negocios, en animales, en tiendas, digamos. Entonces, esto permite también a las personas que reciben estas transferencias desarrollar fuentes de ingreso a cuenta propia, ¿no? Sin embargo, la gran salida de la pobreza es intergeneracional. Entonces, por supuesto, hay que tener paciencia. Y una generación dura 25 años aproximadamente. Bueno, a través de las transferencias condicionadas, ¿no? Otro programa que yo creo es muy efectivo aquí, muy original, es este de Familia por Familia. Porque tiene la idea de que para que la gente tenga oportunidades, tienen que tener acceso a activos. Estos activos pueden ser tierra, pueden ser animales, pero más que todo es capital humano, es decir, formación. Y el capital humano incluye salud, incluye un consumo mínimo de alimentos para que uno sea en la capacidad de ir trabajando. Entonces, el punto inicial es acceso a activos y acceso a activos con un plan de uso de estos activos y con un plan de vida. Y el solo hecho de tener un plan es una motivación para que la gente sepan lo que están buscando en la vida, ¿no? Entonces, el plan nacional es una visión compartida y estos planes de vida son visiones individuales que se vienen desarrollando en contrapartida del apoyo que se recibe a través de transferencias, pero que motiva a la gente a buscar su propia salida de la pobreza. Claro, pero eso debe ir acompañado, es decir, el Estado debe acompañar con otras medidas, por ejemplo, mejorar la calidad de la educación, mejorar la asistencia de la salud, lograr que los chicos recién nacidos estén bien nutridos para que cuando inicien el ciclo escolar puedan asimilar todo. Exacto, no alcanza a motivar. Claro, porque no basta solamente con tener esa visión, tener ese recurso, si todo el resto no funciona, profesor. Entonces, bienes públicos, la escuela, la salud son fundamentales, ¿no? Es decir, no es suficiente motivar a la gente para que busquen la educación y que busquen la mejor salud y que se nutren mejor. Claro. Hay que tener la oferta correspondiente de estos servicios públicos. Y es aquí donde hay debilidades, digamos, hay una debilidad fiscal muy importante en este país, donde la recolección de impuestos es bastante limitada comparado a sus vecinos, digamos, Perú, Brasil, que tiene posiblemente la carga fiscal más alta de todos. Ustedes tienen la ventaja de tener recursos que vienen de
de Itaipú, digamos. Sí. Entonces, que genera una entrada fiscal. Esta entrada fiscal va a ser mayor en el futuro, una vez que la deuda ya está completamente pagada y agrega más o menos 1.000 millones de dólares que pueden entrar en los gastos fiscales. Lo importante es que estos gastos fiscales sean bien usados, ¿no? Y un tema que estamos discutiendo aquí con la Secretaría Técnica de Planeación es hacer más evaluaciones de lo que se está haciendo. Y nosotros, y este libro... Hacer más mediciones. Hacer más mediciones, pero más evaluaciones que sean de causalidad, digamos, que uno sepa que un resultado viene efectivamente de una intervención específica. Y para esto usamos un enfoque experimental, donde se usa un grupo de tratamiento, se usa un grupo de control, pasa el tiempo, se hace la intervención y por diferencia entre tratamiento y control vemos cuál fue el impacto de la intervención. Totalmente. ¿Y este libro qué nos puede decir, profesor? Bueno, este libro toca los grandes temas que son de pobreza, que son de desigualdad, que son de crecimiento, que son de vulnerabilidad, un tema extremadamente importante. Digamos que mucha de la gente que cae en la pobreza a consecuencia de haber sido expuesto a choques, digamos, que les ponen en la pobreza, ¿no? Exacto. Toca temas de educación, toca temas de salud, toca temas del rol del Estado y cómo se organiza. Toca temas de medio ambiente y de cooperación y de gestión de bienes colectivos, digamos. Y finalmente toca el tema de la ayuda internacional y cómo se está usando o mal usando, digamos, y en general es más mal usado que bien usado. Usted pone énfasis en que la reducción de la pobreza y la inequidad se supera durante un proceso, no corto. Pero la gente no tiene paciencia. ¿Cómo mantener esos procesos si no existen esos acuerdos? Si las diferencias políticas hacen que el que ingrese a gobernar deseche, aunque sea del mismo partido, porque acá ocurren esas cosas en Paraguay, deseche una política que había iniciado otro, simplemente porque la inició otro. Yo creo que la falta de paciencia, y especialmente en la juventud, es muy peligrosa y muy importante que se tome en cuenta y que se acomode en forma importante. Y en cierta forma, un país tiene que ser dispuesto a sacrificar ciertos puntos de crecimiento para ser más inclusivo de la juventud, para ir generando más oportunidades y para asegurarse de la continuidad de la paz social. Vemos el costo de la radicalización, vemos el costo de modelos de crecimiento económico, como por ejemplo en Nigeria, donde hay alto crecimiento económico con 40% de desempleo, y entonces con un Boko Haram, digamos que una radicalización que es tan desestabilizante que al fin niega el crecimiento económico propiamente. Entonces yo creo que es muy importante que se manejen estos programas de inclusión, de participación, de educación de los jóvenes. A veces parecen que tienen un costo económico, pero verdad, en el largo plazo es la mejor inversión que se puede hacer. Y para esto hay que tener esta visión de hacia dónde vamos, qué queremos alcanzar y ser dispuestos a levantar los impuestos, a manejar el Estado, el rol del Estado, y también la movilización de la sociedad civil, para que esta sociedad civil sea, no solamente tenga un rol directo en el manejo de estos programas, sino también que mantenga la presión sobre el Estado para que el Estado cumpla con sus funciones sociales. Efectivamente, pero profesor, cuando uno tiene un poder judicial ineficiente, que no combate a la corrupción, y la corrupción permea todo, y a tal punto que una de las preocupaciones del Departamento de Estado norteamericano en la década de los 90 ya era la corrupción y de qué manera afectaría el crecimiento en América Latina en los siguientes años. Nosotros ya estamos en esos siguientes años y nos afecta la corrupción. Si uno no tiene un sistema judicial que combata, castigue la corrupción, el nepotismo, las tranzadas y los negociados en los poderes del Estado, entonces también es muy difícil. No, obviamente, digamos, hay muchas cosas que tienen que ser reformadas y atacadas. Lo que hemos visto en la visita aquí es lo que unos buenos ministros pueden hacer. Ramón Jiménez es mi antiguo alumno en California, ¿no? Ha hecho un trabajo magnífico en el Ministerio de Obras Públicas y de Comunicaciones, ¿no?
El doctor Molinas también, digamos, es indirectamente un antiguo alumno mío porque hizo su tesis doctoral con una alumna mía. Yo creo que lo que se ha hecho en la STP con la capacidad de coordinar lo que se está haciendo de la contribución de distintos ministerios que siempre han trabajado en forma paralela y no coordinada, digamos, para que alcancemos estos cambios, hay muchas restricciones que existen, ¿no? Y si no se levantan todas estas restricciones en forma conjunta, siempre van a quedar unas que hacen que la cosa no ocurra. No funcione adecuadamente. Entonces, la coordinación es fundamental. Es raro que la coordinación se dé. Lo que vemos en Paraguay es algo bastante excepcional, es la legitimidad de la planeación. Como usted lo sabe, después de la crisis de la deuda y con el consenso de Washington, todo concepto de planeación ha sido descartado con la idea de que es el mercado y la iniciativa privada que tiene que regir. Que regir, ¿no? Lo que estamos descubriendo ahora es que, bueno, hay muchas fallas de mercado. El mercado tiene que ser regulado. Pero para esto el Estado tiene que tener un plan, tiene que tener una visión compartida. Entonces, un plan que en verdad está siendo desarrollado en forma largamente participativa. Vienen elecciones, queda la visión. Se puede hacer una nueva concertación, a lo mejor va a resultar con la misma visión que antes, porque ha cambiado la circunstancia, pero los objetivos fundamentales de un pueblo no cambian de un ciclo político al siguiente. Entonces, volver al ejercicio de planeación con una larga participación, con una nueva administración, es la forma más segura de ir manteniendo la dirección hacia cumplir los objetivos que se estaban dando en el plan inicial. Profesor, ¿cómo pasar del asistencialismo con esos programas que usted tuvo, por ejemplo, a la realidad de ser capaz de ser dueño uno de su propio destino y de convertirse en una persona activa y capaz de ganarse la vida dignamente? Entonces, es aquí que el enfoque, yo creo, está bien pensado. Y en verdad hay una tradición mundial en esta dirección, es decir, que Paraguay no es el único que va buscando esta combinación de protección social con generación de oportunidades, ¿no? Es decir, que la protección ayuda, permite salir de la pobreza, pero lo que uno quiere es que la gente salga a cuenta propia de la pobreza a través de las oportunidades que se les ofrecen, ¿no? Entonces, yo creo que es algo, digamos, son programas genéricos, pueden cambiar de una administración a la siguiente. En México se cambia el nombre y se mantiene el mismo programa, digamos. Se llama Oportunidades, se llama Progresa, se llama Prospera. De hecho, es el mismo programa que se mantiene en el tiempo. ¿Por qué es? Porque, bueno, ha sido evaluado, ha sido demostrado que tiene retornos altos, que contribuye a la educación, que contribuye a la salida de pobreza y, más que todo, que contribuye a la paz social, ¿no? Pero ¿no le parece un contrasentido que mientras somos capaces de alimentar a más de 50 millones de personas con nuestra producción, tengamos casi 1 millón de personas en extrema pobreza? Bueno, tuvimos una reunión ayer organizada por el Instituto de Desarrollo precisamente sobre este tema, ¿no? Y lo que vemos es que la mayoría de los pobres, incluso aquí en Paraguay, son gente que están en el sector rural y que dependen de la agricultura. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura no ve la agricultura como un sector social, lo ve como un sector productivo que produce bienes para los supermercados y para la exportación, cuando el camino más seguro y más efectivo de salida de la pobreza es que estos pobres del sector rural tengan acceso a tierra, tengan acceso a oportunidades de empleo en el sector rural y que en el sector rural se busque no solamente el aumento de la productividad agrícola, sino también la descentralización económica para que haya oportunidades de generación de empleo complementarias a la actividad agrícola, accesibles desde las zonas rurales. Claro, profesor, todo es genial, pero al mismo tiempo para que existan esas oportunidades tienen que existir vías de comunicación. Bueno, tiene que existir, nosotros tenemos energía, la energía limpia, que como no tiene otro país del mundo. Somos la Qatar en materia de energía, ¿verdad? Es del mundo. Pero sin embargo desaprovechamos las oportunidades de intercomunicarnos en nuestro propio país para facilitar esas oportunidades
en el campo. Ustedes tienen un déficit de infraestructura, es obvio, ¿no? Totalmente. No es que sea fácil, porque ustedes tienen un gran país relativamente al número de habitantes que tiene. Entonces, obviamente, todo costo de infraestructura es alto per persona, ¿no? Sin embargo, el presupuesto de gasto en inversión en infraestructura no ha sido usado a capacidad en el pasado, ¿no? Es decir, que no es por falta de recursos, es por falta de manejo de estos recursos para que la es por inversión... corrupción. Es por corrupción. Es por corrupción, pero es lo que un buen ministro puede, en cierta forma, manejar. Yo creo que lo que hemos visto en los últimos 5 años es una cantidad de iniciativas en torno a transporte, en torno a infraestructura, en torno a PPP, digamos, estos proyectos de colaboración público-privado que permiten, en cierta forma, invertir en obras importantes sin depender del gasto público. Incluso este gobierno, que pudo haber hecho mucho más si la gestión fuese mejor. Es decir, también, no solamente la corrupción, es también la gestión muy pobre. En general, no solamente, ya esto lo venimos arrastrando, pero de años, y uno lo siente, cuando tiene contacto con la función pública, si hasta tiene que pedir permiso a un superior para alzar el teléfono y pedir algo, por ejemplo, ¿verdad? Son exageraciones, pero para demostrar hasta qué punto somos ineficientes. Lo más difícil de todo en desarrollo económico es el Estado. Es tener un Estado que puede ir manejando el proceso de desarrollo económico. En cierta forma, tenerlo ya es desarrollo en sí mismo. Entonces, que cuando uno está en condiciones de predesarrollo, de desarrollo, digamos, es muy difícil tener un Estado que va a cumplir todas las funciones que se está esperando de él. Entonces, la atención al mejoramiento, a las reformas e instituciones que permiten tener un Estado más eficiente es una prioridad y es la cosa al mismo tiempo más difícil de cumplir en una agenda de desarrollo económico. Sí, y la eficiencia depende mucho de la educación que tenga el país. Sí, entonces por eso tener universidades, tener una universidad de alto nivel aquí es muy importante. Es imprescindible. Imprescindible, ¿no? Entonces es algo que estuvimos discutiendo con el ministro José Molinas. Digo, tendría que ser una universidad abierta, una universidad que coopera con el mundo, que no intenta ser autosuficiente en todos los talentos que son necesarios, digamos, con gente que visitan, con paraguayos que trabajan en equipos con gente del exterior, ¿no? Entonces requiere de una organización diferente, siendo pequeño país, digamos, con la necesidad de invertir en capital humano y la importancia de tener una universidad en el tope, digamos, las 200 o 400 de mejores del mundo, de mejores del mundo. Hay que repensar el modelo a través del cual se puede obtener este resultado. Y yo creo que fundamentalmente tiene que ser como el comercio internacional, en cierta forma, una universidad abierta donde se busca cooperaciones en el mundo entero. Pero necesitamos líderes que piensen así. Líderes que tengan en cuenta esto que usted dice, que tenemos que pensar en todas esas cosas y de que es posible hacerlas. Bueno, se discute, digamos, si ustedes tienen el capital humano necesario para que se arme y después es un problema de consultas y de discusiones. Digamos. Yo creo que no falta buena voluntad de cooperación con una universidad paraguaya, digamos. El problema es establecer las conexiones y los nexos que son necesarios para que se haga, ¿no? Es decir, el paraguayo es capaz. Y ya lo demostró muchas veces. La oportunidad, bueno, nos tienen que dar, pero y también tenemos que obtenerla y conseguirla. Pero el Estado tiene que hacer su parte. Digamos, el Estado o los gobiernos tienen que hacer su parte. Pero digo, poco a poco. Hay ciertas islas de éxito y hay cosas que quedan atrasadas. Yo creo que se han hecho grandes adelantos en la parte de programas sociales. Y esta combinación de protección y oportunidad es algo bastante único. Yo creo que hay que hacer más esfuerzo del lado de la vulnerabilidad, de la protección en contra de los eventos climáticos y de mercados, especialmente siendo una economía muy abierta, que en cierta forma está expuesta a fluctuaciones de mercado. Entonces, esto, en la parte de infraestructura, yo creo que se han hecho adelantos muy importantes, ¿no? O sea que digamos, el desarrollo económico es un proceso de largo plazo. Es importante mantener la visión, es importante tener coordinación y es importante que el pueblo en general sea atrás de esta visión.
Esto es lo que permite sostener el esfuerzo en el tiempo. Es un esfuerzo, obviamente, de largo plazo. Ustedes son un país joven, digamos, y les va a faltar algún tiempo para que realmente maduren, al igual que unos de los gigantes que son sus vecinos. Y sí, le estamos haciendo competencia a los vecinos. Fíjese que vienen muchas industrias brasileñas, algo que ya despierta la preocupación de los propios legisladores del Brasil, porque vienen tantos empresarios a Paraguay. Pero si queremos seguir manteniendo eso, tenemos que tener toda la infraestructura. Exacto. Y tenemos que tener la inteligencia. Exacto. Entonces hay que invertir en infraestructura, hay que invertir en capital humano, hay que tener una legislación creíble y que se enforza, hay que tener medios de comunicación, digamos. Hay que tener credibilidad, en cierta forma, en el hecho de que las reglas del juego van a ser respetadas y van a ser sostenidas en el tiempo, ¿no? Si usted tuviera que darle un consejo al próximo presidente que asuma, yo sé que los dos presidentes, los dos principales candidatos a la presidencia de la República no se pierden este programa. Estarán mirando y observando, y si no, alguno de sus asesores lo estará haciendo. Si usted tuviera que decirle a Mario Audo Benítez o a Efraín Alegre, ¿en qué tendría que poner énfasis en la lucha contra la pobreza y la seguridad alimentaria? ¿Qué consejo le podría dar? Yo creo que hay que mantener la visión. Un país que tiene visión tiene futuro, ¿no? Porque juntos podemos alcanzar cosas, divididos no vamos a hacerlo, ¿no? Esta visión yo creo que existe, tiene que ser redescubierta después de las elecciones, digamos. Entonces la primera etapa de un nuevo gobierno es reactivar la visión, ¿no? Esta visión, dado el hecho que ha sido desarrollada en forma consultativa, consultando al pueblo vamos a tener una visión que va a ser relativamente parecida a la visión anterior, ¿no? Y esto da el hilo conductor de políticas específicas. Después hay muchas experiencias. Yo creo que lo que ha faltado y todavía hay que hacer más es más evaluación de lo que se está haciendo para que uno sepa lo que funciona, lo que no funciona. Y la evaluación sirve al mismo tiempo de ir mejorando lo que uno está haciendo, ¿no? Evaluaciones hubo poco, se pueden hacer, digamos. Es una forma de pensar, ¿no? ¿Le dijo a José Molina eso? Por supuesto. ¿Y qué le dijo José Molina? ¿Aceptó la sugerencia o no? Por eso porque mire que es bastante duro José Molina. Por eso nos invitó. Estamos aquí a la invitación de la STP y el objetivo de la evaluación es ir discutiendo formas de poner en marcha sistemas de evaluación. No es fácil de hacer evaluaciones de programas públicos, es más fácil de hacer programas de ONG o pequeños programas porque, digamos, el Estado obviamente está apurado, hay intereses políticos, digamos, que queremos entregar, digamos, servicios y es fácilmente criticable. A una política, a una clientela política, ¿no? Sin embargo, se puede hacer, se está haciendo en México, se está haciendo en Brasil. Hemos hecho evaluaciones de oportunidades en México, de Bolsa Familia en Brasil, digamos, se pueden hacer, ¿no? Es únicamente una forma distinta de pensar, que no vamos a adelantarnos sin poner en marcha un sistema de evaluación para que nos permita aprender en el proceso de ir implementando programas para que seamos capaces de manejar en base a resultados y de ir mejorando lo que estamos haciendo. Es una forma de pensar. Perfecto, profesor. Muchísimas gracias por compartir este espacio. Muchas gracias por el libro. Muy interesante. Le vamos a sacar el jugo a este libro y vamos a tener muchas preguntas que hacerle a las autoridades. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a usted. A la vuelta de la pausa vamos a conocer las propuestas de Camilo Suárez y Ronald Dietze para el Parlamento de nuestro país. Ya volvemos. ¿Qué tal, don Ronald Dietze? ¿Cómo anda? Pero genial, Carlos Peralta, un placer estar acá y bueno, gracias. A las órdenes para cualquier cosa. Gracias por estar, candidato a senador por el Partido de la Juventud. ¿Qué tal, Camilo Suárez? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Tanto tiempo. Bien. No nos vemos muy frecuentemente. No nos vemos, pero yo te escucho y sé que vos me escuchás también. Ayer me contaba eso. No vayas a contarme que me va a crear problemas eso después. No importa. Yo ya tengo problemas en la radio. Sí. Bueno, ¿por qué usted quiere volver al Senado?
Bueno, yo tengo 69 años y estoy en una contradicción en el Partido de la Juventud. En el Partido de la pero Juventud, es para sí. la juventud, no solamente la juventud. Yo estoy en la parte académica muy fuerte, digamos, me encanta estar con los jóvenes y yo sé que son buenos y yo sé que ellos van adelante y yo dice, bueno, tengo experiencia acumulada de bastante años en la función pública, casi un cuarto de siglo, en el sector privado, en el cooperativismo, en lo académico, leo mucho, conozco, trabajo físicamente también y todo esto me hace pensar, bueno, ¿por qué tengo que irme ya a casa? Hablé con mi familia, me abrieron todas las puertas como siempre. Y dije, voy a tratar de hacer un esfuerzo porque el primer día que llego, si tengo esta suerte, voy a comenzar a trabajar. No necesito ganar experiencia, 1 o 2 años para saber qué hacer. Y bueno, y estoy ahí y creo que voy a aportar bastante para el país en los últimos años de mi vida de trabajo. Camilo, ¿y vos por qué recién ahora? Porque yo le quiero mucho a mi país, le quiero mucho a mi gente, a mi familia, a mi barrio, a mi ciudad. Me gusta caminar, andar por mi país, por mi ciudad y es muy indignante y muy irritante lo que uno va viendo día a día. Estaba escuchándole recién al profesor que estaba hablando en el bloque anterior y decía falta de infraestructura y yo pensaba en el Paraguay, yo tengo 42 años, terminé la universidad, tengo maestrías, bien podría incluso irme del país, porque muchos jóvenes dicen, me voy del país a trabajar afuera y ganar mejor. Exacto. Y bueno, y todo, siempre existen esas oportunidades, pero yo vi crecer el país en los últimos 25, 30 años, vi la caída de Stroessner siendo casi criatura, vi cómo se desarrolló esta democracia, vi con todos los problemas Paraguay creció mucho la economía paraguaya. Hablábamos de estos datos de que hace 15 años nada más éramos una economía de 6.000 millones de dólares y ahora en 15 años de 30.000 millones. Se quintuplicó la economía, pero uno ve que el país está cada vez más asfixiado. O sea, vos salís y caminás aquí por Asunción y ves que la infraestructura de la ciudad es cada vez más colapsada, asfixiante, da gusto. Entonces, sí, pero ¿y por qué eso si tenemos tantos recursos? Entonces, como que uno se da cuenta que hay una claque que nos gobierna y tenemos que entrar a, te lo digo muy impolíticamente, a tratar de patear un poco el tablero y mover un poco las piezas. O si no, el status quo nos va a matar a todos. Efectivamente, ¿tenés la misma visión? Sí, pienso también, es real lo que dice Camilo, pero también pienso un poco en el interior, en el campo. Lo que creo que tenemos que hacer, y no es una cuestión de una sola persona, pero en equipo, es el tema de cómo frenar el éxodo rural, cómo hacer atractivo el campo para que la gente puedan quedarse en el campo y tengan sus oportunidades, cómo hacer tan atractivo. ¿Por qué viene la gente a la ciudad? Es el tema. Claro que hay 2 estrategias, que uno que vamos a hacer A con ver, los usted es asentamientos cooperativista también. Así es. Si ustedes tienen un análisis exactamente eso. Pepito Morínigo, el ex senador, en 1984 ya, 84 había ya lanzado un libro donde advertía de esta migración y las implicancias futuras que iba a tener en Paraguay esta situación. Él ya había anunciado la cantidad de asentamientos que iban a estar en el departamento central, rodeando a la capital. ¿Verdad? Desde el 84, ¿qué se hizo para frenar? ¿Qué se hizo para volver al campesino realmente productivo? ¿Qué se hizo para mejorar su infraestructura de tal manera que tuviera rutas permanentes por donde sacar sus productos y no tenga que estar maldiciendo que haya llovido y que eso impidió que saque su producto en tiempo y forma? Es decir, desde el 84 a esta parte, y seguimos en la misma situación en el sector campesino. Usted me dice por qué la gente migra, y por falta de oportunidades, porque no tiene cómo hacer que su gente viva dignamente en el campo. Sí. Además, eso cambiaron los escenarios fuertemente. Era más fácil mantenerse y quedarse en el campo antes que ahora, porque en este momento la gente necesita con celular, una tecnología. Este celular se paga mensualmente, cada 8 días tiene una moto, necesitan combustible. La agricultura tradicional, así como está encarada, no permite un ingreso mensual, sino que un ingreso estacional, normalmente una vez al año. Entonces la pregunta que uno hace, ¿le vas a prohibir tener el celular? No se puede. ¿Le vas a prohibir tener la moto? No se puede. Pero ¿cómo hacer que él tenga un ingreso más permanente, más constante, como si fuera un salario en el campo, de manera que puede pegarse ese lujo de tener un celular y tener una moto y otras virtudes que hoy, porque la sociedad de consumo hoy fuerte, las informaciones están dadas, todo el mundo sabe. Y muchas veces nosotros los paraguayos nos concentramos en lo que no tenemos.
y nos olvidamos de concentrarnos en lo que tenemos. Hay muchísimas cosas que podríamos utilizar mejor, que lo tenemos al pie nomás, pero la ambición, y que es bueno y que es humano también, es, bueno, hay tantas cosas que no tengo y quiero tener, y eso crea desilusión y cree muchas veces que estas cosas que él no tiene, ese acceso va a tener cuando está en la ciudad, y una vez que está acá se da cuenta que esto no es posible. Ahora, Camilo, Mira, si sobre el tema sí, del campesino nomás, sí. hay dos dimensiones de la problemática, si me permitís. Hay un proceso de urbanización Sí. que es una tendencia casi inexorable a nivel planetario. Los procesos de urbanización Así es. apuntan a aquellas sociedades incluso más industrializadas, Así más mismo. desarrolladas. El gran problema es el siguiente. Sabiendo que eso es una tendencia donde uno no puede frenar la rueda de la historia, allí es donde se tiene que discutir el papel y el rol del Estado. Le escuchaba muy atentamente al profesor que acaba de retirarse y decía, ojo con aquellas teorías que entran muy en boga hace unos 20 o 30 años atrás, que el mercado lo puede todo Sí, por sí, sí sí. solo. Si el Estado no entra a orientar y a regular ese proceso de despoblamiento del campo a las ciudades, se vuelve lo que nosotros tenemos, bombas sociales de tiempo. Vos sabés que, y te voy a decir una cuestión, le digo a la gente, ¿para qué se preocupan tanto de fenómenos como el EPP, cuando los problemas de violencia crítica y la bomba de tiempo la tenemos aquí en el departamento central? Porque la gente es expulsada del campo, viene a malvivir a las ciudades, no tienen formación, no tienen expectativas, y hay un modelo de desarrollo económico que le expulsa a los campesinos y nos integra socialmente. Y Entonces, además esto agravado por los delitos transnacionales como el narcotráfico, Claro. como el que los convierte a ellos en pequeños distribuidores de zonas y empiezan a luchar por zonas, se forman los grupos, las bandas, y bueno, entonces realmente es algo peligroso. Por eso yo te iba a preguntar, si llegaras a ingresar, y ojalá que ingreses, me gustaría que ingreses al Senado, así como Ronald también, ¿qué harías? ¿Qué proyectos presentarías para que el Paraguay sea menos asfixiante? Para que la gente que venga del campo y que está ahí dentro de este proceso de urbanización, que como vos señalás, no se va a poder detener, tenga mejores condiciones y mayor calidad de vida. ¿Qué es lo que se puede proponer? que no se pueda detener no significa que no se pueda administrar el Totalmente. proceso de migración del campo a la ciudad y que ese proceso tiene que ser un proceso humanizado. Mira, hace pocas semanas atrás estaba aquí en Nueva Italia. Nueva Italia está a 30 y piquito kilómetros de aquí, del centro de Asunción, cultivadores de lechuga. Conozco el lugar hace más o menos 15 años, me voy así con cierta frecuencia, pero está exactamente igual que hace 15 años atrás. Vos salías a 2.500 metros a la ruta asfaltada y poquitas cuadras nada más ya empezaba a ver las grandes obras de infraestructura, que la ampliación de la ruta, que Laguna Grande, que etcétera, etcétera. Entonces uno para y dice, espera un poco, espera un poco. Paraguay está contratando gran cantidad de crédito externo, deuda externa, para hacer obras de infraestructura que necesitamos. Pero lo que no entiendo es, si vamos a invertir 500 millones de dólares aquí, 120 millones de dólares allá, ¿por qué no se asfaltan 2.500 metros hasta aquel productor de lechuga aquí en el departamento central? Mira los números, creo que el profesor Dietz se va a conocer mucho mejor que yo. Me decían los cultivadores de lechuga que una docena de lechuga, en el mejor de los momentos, cuando hace mucho calor y es más cara la lechuga, pueden ellos colocar a 10.000 guaraníes la docena. La docena. Pero la planta se vende a 5.000 guaraníes la planta en el supermercado. Una docena serían 60.000 guaraníes. Si al productor se le pagó 10.000 y el consumidor final pagó 60.000, ¿dónde quedaron los 50.000? Intermediarios, fleteros, usureros, comerciantes? Se le desangra al pequeño productor acá, al lado de la ciudad, no estamos hablando del campo profundo. Entonces, claramente que hay que reorientar el propio sistema tributario fiscal, que es la mejor manera de poder redistribuir riqueza. Redistribución de riqueza, cuando hablamos nosotros, dicen, ¿quieren sacarle a la gente la plata? No, no. A ver, se trata de lo siguiente. Vos te vas a un país, aquí nomás, el Uruguay. Y en el Uruguay, la gente tiene escuelas o colegios cerca de sus barrios. No es como nosotros que hacemos una escuelita aquí, una escuelita allá, todo dispersamente porque la gente no tiene. Cuando que el problema es el siguiente, espera hermano, concentremos en un centro educativo y facilitemos transporte, no 10 aulas diferentes. Así Sí, mismo. esa es la nueva propuesta que está llevando adelante el Pero hace mucho el Fondo de la tiempo se Ciencia. Pero vos plantea sabés que eso. sí, hace mucho tiempo que se plantea, pero no sabes lo que cuesta que el Estado sea eficiente. Sí, pero es excelente esa idea. Yo creo que esto es la forma de... Podemos cerrar 2.000 escuelas y suena mal, pero suena. podemos crear a cambio En este momento te entierran. 100 Si escuelas, propones eso, te pero entierran. de primer nivel, donde el chico esté de mañana hasta las 3, las 4, las 5, con merienda, con todo completo,
con su juguete, con su integración, todo lo que haga falta. Y un transporte importante que les lleve y que les traiga a su casa. Y necesitamos no 3.000 maestros, necesitamos de repente. Hacer el y cálculo, ahí ya comienza el cálculo problema econométrico político. nomás lo Sí. hace. Hoy yo hablaba con padres de familia de Luque, de una compañía de Luque, que nos decían que están cerrando una escuelita que tiene 30 alumnos y tienen que llegar a 1.500 metros, 2.000 metros, 20 cuadras más o menos. Entonces, no sabemos por qué, es peligroso, no tenemos el pasaje, etc. Y vos decías, voy a hacer lo más básico y casi caricaturesco. ¿Qué pasa si yo cierro esa escuela? Cierro esos rubros y subvenciono, escúchame bien, subvenciono al transporte escolar. Claro, sí, Porque que se sobra vaya, plata para sale eso. más barato. Claro, porque eso sí, Sí. así mismo. No hace falta más Pero ¿por qué no presupuesto. se hace eso? Porque la construcción de una aula aquí, la contratación de 2 rubros, Sí. permite la clientela y la preventa. No, pero hay que alimente. llegar a eso y yo creo que tenemos que llegar a eso. Para eso nos vamos al Parlamento, para esforzar las cosas buenas. Una cosa que dijo Camilo es muy razonable, el hecho de la intermediación es exacto. Hay soluciones para eso también, yo creo el cooperativismo, exactamente, una de las funciones centrales es evitar la excesiva intermediación, ya sea financiero, Claro. ya sea comercial. Y el tema es que Paraguay es el segundo país más cooperativizado, aún así nos falta muchísimo. Yo creo que la gente también tiene que usar esas cooperativas, incorporarse en esas cooperativas, crear nuevas cooperativas y llegar más directamente al consumidor porque el productor ¿qué tiene que hacer? Es trabajar en su chacra, porque eso es lo que sabe hacer, pero lo que no sabe hacer es comercializar. Entonces las cooperativas le comercializan y le devuelve otra vez los excedentes cuando cierra Entonces, su es balance. educación. ¿Verdad? Educación. Claro, es educación. Totalmente. Pero también allí, como la educación tiene que venir de una planificación centralizada, no puede ser simplemente dejada al azar, No. el Estado, así como tienen aquellas políticas de las llamadas asistencias condicionadas, Tecomporá y compañía, en este caso debería tener algún tipo de asistencia económica y Sí. técnica condicionada. Bien, son 20 productores, nosotros vamos a financiarles a ustedes, a cambio que se pongan en una cooperativa y hagan esto y lo otro. Sí. Pero no se estimula eso. Porque al estimular eso, lo que vos estás haciendo es cortar esas redes de intermediación que están ligadas directamente los caudillos de los pueblos. Mira que no es un problema de colorados, no más. No. Es colorado, liberal, gente de diferentes partidos. En el caso de J. Augusto Saldívar, que cultivan mucho verdeo, allí tienen administraciones municipales liberales hace muchísimo tiempo, casi de la caída de Stroessner. El dueño del gran supermercado es liberal, los fleteros son liberales. A sus propios correligionarios le asfixian con la intermediación. Entonces, ¿es culpa de los liberales? No. Es culpa de un modelo que alimenta caudillos locales. Bueno, entonces, ¿cuál es, ustedes como parlamentarios, qué modelo pretenderían para el país? Yo en primer lugar soy quizás un poco fanático en ese sentido, pero es porque la experiencia, porque sabemos perfectamente que esto funciona. Yo haría realmente un fomento del cooperativismo muy fuerte, digamos. No significa que tenemos que crear miles y miles de cooperativas. Porque Sí, no pero son tan ¿orientado a qué país? ¿Industrializado, agrícola, No, de servicio, completo. tecnológico? Tenemos ejemplo. Las cooperativas hoy en día son casi más industriales que agrícolas. Tienen sus socios, productores, y tienen su transformación. Llámese leche, llámese derivados, leche, aceite balanceado, carne, miles de cosas que vienen a través de él. Y esa integración permite justamente lo que es la preocupación muy válida de Camilo, de que en el sentido de que no quede todo en la intermediación, porque el sistema de excedentes funciona perfectamente. O sea, al final, al rendir cuenta, lo que sobra devuelve otra vez al productor. O se le paga un precio mayor por su producto ya de entrada. Las utilidades bajan, por lo tanto los excedentes bajan, pero ya tiene sus utilidades. Esto funciona perfectamente. Después el tema de educación, las escuelas agrícolas hay que fomentar fuertemente para que él puede participar, puede tener diversificar. Tenemos que lograr para que el campesino logre una combinación de rubros para que tenga casi un ingreso mensual, y eso se puede. Yo tengo experiencia muy personal de esto también. Quizás no sea el mejor ejemplo porque soy profesional y me es más fácil. Y tampoco no depende solo de mi finca, sino que dependo, entonces es más fácil, puedo arriesgar algo. Pero ahí viene la intervención del Estado probablemente. Nosotros podemos, yo por ejemplo, ¿qué hago? Yo vendo yerba mate en el invierno, vendo nueces macadamia, vendo desde febrero hasta casi 5 meses. Tengo gallinas caseras y tengo producción de cerdo que saco cada 3 meses 1000 cerdos, ¿verdad? Es ya intensivo. Produzco hielo en verano, ¿verdad? En la propia finca genero una cantidad de empleo en este barrio que es una cosa increíble. Y bueno, y así. Tengo atún, tengo pequeña aceitera, tengo balanceado.
y leche, y ahora hacemos queso, y bueno, eso permite que tenga realmente un ingreso como si fuera un asalariado. Funciona perfectamente y no es tan difícil. Yo creo una cosa así, porque para que el tipo tenga, el joven tenga la posibilidad de comprar su celular, utilizar su celular, tener su computadora, estos gastos que hoy son prácticamente continuos, no son solamente estacionales. Y Camilo, ¿qué modelo de país vos pretenderías, por ejemplo? Vos sabés que yo siempre suelo hablar sobre el tema de los modelos de país. A mí me dicen, ¿a vos qué modelo? ¿A vos te gusta Cuba, Corea del Norte, Venezuela? No, déjate de joder. Hablemos. ¿Qué país a mí me gusta? Me gusta Suecia, Noruega, Dinamarca. Que vos sabés, cuando yo era muy joven tuve la oportunidad de ser... Islandia. Ser mochilero y estaba por allá y yo me quedaba sorprendido. Era muy joven y justo era el momento de transición entre que la caída de Europa del Este, los gobiernos del llamado socialismo real. Entonces había mucha literatura accesible. Claro. Y me topé con algunos libros en español, de algunas reflexiones de el último presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, que planteaba lo siguiente: nosotros necesitamos hacer una perestroika y glasnost, una reestructuración, y decían, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? No sucumbir ante un modelo libre mercadista, sino que mirar aquí al lado. Nosotros tenemos los países nórdicos, donde tiene una estructura social, donde el Estado es garante de una protección social, pero la libre iniciativa está también garantizada. Bueno, lastimosamente eso no funcionó, terminó apropiado por mafias, las mafias rusas en todo el mundo. Sí, ahora, nadie puede copiar modelos. No. Cada uno tiene que hacer en base a su realidad concreta. ¿Por qué? Si nosotros copiamos modelos, vamos a fracasar. Nosotros tenemos algunas experiencias exitosas de las cuales tenemos que aprender y algunas experiencias negativas de las cuales también tenemos que aprender. Por ejemplo, aquellos países que son monoproductores extractivistas tienen una tragedia cuando sus productos están fluctuando en el mercado y caen. Los países petroleros. La desgracia de los países petroleros que están sucumbiendo hoy en día. Pero hay un país petrolero que dio muy buen resultado y tiene muy buena experiencia, el caso de Noruega. Sí. Noruega tiene el mayor fondo de estabilización universal, ninguna crisis le afecta. Nosotros tenemos Itaipú, que podríamos analogar a eso. En pocos años más vence el Tratado de Itaipú y allí tenemos que debatir y discutir en los próximos 5 años qué vamos a hacer con la plata. Porque mucha gente que dice hoy, vamos a sacar ya deuda total de aquí a 5 años más a tener el excedente, está cayendo exactamente en el mismo error de aquellos países que dependen de un producto. Ojo, que la energía tampoco no es infinita. Ojo, que la energía, con nuevos descubrimientos científicos y tecnológicos, pueden caer sus precios de mercado. Totalmente. Y nosotros quedamos colgados con las deudas. Así mismo. Así es, el tema de Itaipú, hay que tomar una decisión muy pronto y quizás estos 1.000 o 1.500 millones, claro. Ese tiene que ser un gran acuerdo nacional. Porque yo creo que tendríamos que pensar también en usar más la energía acá. Invertimos. Yo creo que es más sostenible que el dinero que podríamos recibir en 2023. Absolutamente. Y yo quiero hacer un ejemplo nomás. Nosotros somos un país que vamos a usar fertilizantes, porque somos un país agrícola y vamos a seguir haciendo. Lo va a usar Argentina y también Brasil. Necesitamos urea en los suelos, pero sin duda. Necesitamos fósforo y potasio, que no tenemos minas, lo estamos importando de Rusia y otros países. Pero el nitrógeno está en la atmósfera. Es un elemento, está en la atmósfera. Esto con electrones intensivas se fija y se forma un fertilizante que es urea, que lo vamos a necesitar. Pero además eso podríamos exportarlo y con ese dinero comprar fósforo y potasio que no tenemos. Si vamos a ser un país de producción de alimentos, vamos a necesitar eso. Una turbina sería importantísimo para eso. Lo hace Bolivia, pero hace el Estado. Yo no sé si no va a fracasar en su momento y lo hace con gas. Porque vos decías algo allí, un dato. 70 millones de personas en el planeta son las que se alimentan con la producción de alimentos del Paraguay. Somos 7 millones de habitantes y aquí en nuestro país la gente pasa hambre. Yo estaba diciendo una comparación para entender cómo funciona el Estado paraguayo y por qué nuestro Estado tiene que ser reformado. Nosotros tenemos SENASA, el Servicio Nacional de Salud Animal, que es un orgullo porque consiguió mantener de manera bastante rigurosa la salud animal, principalmente el ganado vacuno. Tenemos aproximadamente, según las declaraciones del presidente de SENASA, en torno a 14 millones de cabezas de ganado. Y eso que se redujo el dato, De enero, del 22 de enero ahora al lunes pasado, fue el periodo de vacunación antiaftosa. En 45 días el Paraguay vacunó 14 millones de vacas. Sí. ¿Te parece, Carlos, que nosotros vacunamos a los 7 millones de habitantes en Paraguay? Tan mal está nuestro país, que hoy en día, y digo esto y mucha gente se enoja conmigo, pero es la realidad, las vacas tienen mejor dentadura que nuestro pueblo. Pero te doy un ejemplo más tétrico todavía.
por violar a un menor no te castigan los mismos años que por robar un animal, para que te des cuenta. Y eso está en la ley, Así es. ¿verdad? Ahí te das cuenta cuáles son las prioridades de los que elaboraron la ley, ¿verdad? Todas esas cosas tenemos que cambiar. Sí. Por eso les he preguntado a ustedes qué modelo de país ustedes van a proponer a los paraguayos desde el Congreso. A mí me gusta mucho el sistema de economía social de mercado, ¿verdad? El mercado siempre va a existir y lo vamos a necesitar. No es el salvador de todo, pero permite también muchas cosas positivas. Pero a eso hay que agregar lo social. Chile tiene un modelo bastante interesante, lo tiene Europa, creo que con Adenauer se estableció por primera vez el modelo. Hay necesidades básicas que tienen que ser aseguradas y eso creo que debe encargarse el Estado. Por encima de la satisfacción de necesidades básicas, sí, el mercado debería entrar. Y hay mucho, afortunadamente tenemos un país demasiado rico, tenemos demasiadas posibilidades. Las frutas que debemos producir, las hortalizas que debemos producir, y no solo producir, sino consumir. Y hay tabúes todavía, hay cuestiones culturales, hay todavía problemas educacionales. Tenemos que hacerle aprender a nuestros queridos compatriotas cómo alimentarse, en forma barata, en forma sana, porque lo podemos hacer. Crece absolutamente todo. El tema forestal, la cantidad de posibilidades que podemos sacar todavía el tema forestal, que está apenas incipiente. Yo digo siempre, los viejitos aquí no usan un bastón de madera porque al ponerlo en el suelo sale un árbol. Usamos plástico. Pero las posibilidades que tenemos ahí son increíbles. Pero tenemos que comenzar a usar. Y eso genera el empleo y las oportunidades para que la gente tenga ingresos. Ustedes saben que ustedes hablan y termina, mi mente trabaja y termina lo mismo. Educación. Sí, sí, sí. Educación, pero educación de calidad. Porque para pensar así, con los criterios que ustedes tienen, uno tiene que tener buena educación. Así mismo. Entonces, eso hay que darle al paraguayo y sobre todo insistir en investigación y desarrollo. Así mismo. Mira, Sí. una cuestión que, digámosle, es para una propuesta que nosotros tenemos muy concreta, que de alguna manera sirve un poco, pensamos nosotros que si llega a salir para empoderarle a la gente y ver que el pueblo también tiene que tener dignidad con relación al tema de la educación, siempre se habla en las campañas electorales, esto, la educación es prioridad, Sí. hay que invertir. A la hora de la verdad, hoy terminamos este gobierno con una menor inversión del Producto Interno Bruto del año 2013. Hoy se invierte menos que en el 2013. Del Producto Interno Bruto vinculado al presupuesto, no de los fondos extraordinarios, que es la trampita que nos meten, que son fondos volátiles. Entonces lo que nosotros decimos es lo siguiente, vamos al Parlamento. En el Parlamento, señor Ronald dice, ya fue parlamentario, saben que ganan aproximadamente 40 millones de guaraníes. Es una bofetada para el pueblo paraguayo. Te voy a contar una cosa, no te engañes con los números. En educación, el 80, casi el 90% es para salarios. No te engañes con los números. Con salario, que Con hoy estaba salario. diciendo el ministro de Educación que muchos de ellos se utilizan rubros docentes para cargos administrativos. Sí, porque hay una trampita Así que se hizo, pero no se olviden de eso, ¿verdad? Es decir, el que se tenga mayor presupuesto no significa que va a tener Absolutamente. mejores No, recursos totalmente. y mayor eficiencia. Así mismo. Si no fuese por la trampita que vos decís, por del Fondo de la Excelencia, el ministerio no iba a hacer Absolutamente nada. de nada. Una en pereza materia total. En materia de infraestructura. Absoluta. El último presupuesto de educación en el 2012 para infraestructura fue de 10.000 millones de guaraníes. Para infraestructura, de 10.000 millones de guaraníes. Son 2 millones de dólares. Menos de 2 millones de dólares para todo el país. Menos, Sí. menos de 2 millones de dólares para todo el país. Así que no se engañen con los números, porque hay Totalmente. muchas mentiras para justificar la ineficiencia. Sí. Si no hubiese sido porque se blindaron unos fondos que lastimosamente, en vez de ser 100% es 30%, Sí. otra cosa hubiese pasado, ¿no? Por eso, cuando a mí me hablan de educación y me hablan de los presupuestos, yo me suelo pelear siempre con las autoridades del ministerio por ese motivo, porque nos engañan, nos mienten, ¿verdad? Pero yo sigo insistiendo, todo esto converge en eso, En en la inteligencia. ¿Y cómo tenés más inteligencia? Preparándote mejor. Así ¿Y mismo. cómo te vas a preparar Mira que la mejor? Constitución establece, cierto que el problema del presupuesto no es el único, pero también un problema 20%. importante. Establece la Constitución Nacional el 20% del presupuesto general de gasto de la 20%, Nación. sí. Nosotros Sí. no cumplimos Nunca se cumplió. directamente. O sea, nosotros somos más exigentes con la responsabilidad fiscal, con el crédito aquí, el crédito allá, pero con respecto a eso que está en la Constitución Nacional, así mismo. que no es una ley, es Constitución Nacional, nosotros no cumplimos.
Entonces aquí la Constitución a veces se respeta cuando se quiere y cuando no se quiere no se respeta. Así mismo. Así No, mismo. si vos mejorás el nivel de educación, solucionás muchos problemas. Claro que es un proceso, tampoco nos podemos exigir que esto mañana va a ser, pero hay que comenzar y hay que hacer y hay que persistir. Es demasiado fundamental el tema educativo, porque vos ahí dijimos la gente no sabe alimentarse, pero es una cuestión educativa. Así mismo, de entender los conceptos. Sí, conceptos y bueno, hay muchísimas cosas. Y los valores, tenemos que insistir de vuelta en los valores. Totalmente. Ahora, me dicen que ya se termina el programa. Yo por eso me estoy callando, porque está ya la hora. No, ya pasamos está la hora, sí, pero les doy un minuto a cada uno, un minuto, para por qué la gente tiene que votar por ustedes. Comenzamos por el menor, así le respetamos a los mayores para el final. Porque la gente en este momento sabe y siente que nosotros estamos gobernados hace bastante tiempo por una claque que está impidiendo que el Paraguay pueda desarrollarse con todas las potencialidades que tiene. La gente está cansada del status quo y quiere gente que entre allí al Congreso, que entre al Parlamento a patear el tablero. Yo me comprometo a hacer eso. No voy a contemporizar con el status quo y muchas veces nos dirán transgresores, populistas, no importa, díganos eso. Lo cierto y lo concreto es que los que nos están gobernando hoy llevaron a este país a la situación en la que está, que todos queremos cambiar. Gracias, Camilo. Por la experiencia que tengo y que quiero volcarla a la gente, y la gente lo van a comprender, fundamentalmente por eso. Pero también soy un reformador, no soy quieto, yo soy un reformador y me encanta reformar y crear cosas positivas para este país. Y la gente tiene que confiar y saben. Y el primer día que me voy al Parlamento, trabajo. Y el último, que creo que me considero honesto, porque nunca estuve. Ser humano, el bebé nace con el puño cerrado, ¿verdad? Así nace. Y cuando morimos, mano abierta, no llevamos nada. Entonces lo que tenemos, hay que dejarlo acá, sea esos conocimientos, sea experiencia, sea buenas ganas de trabajar o sea recursos. No tenemos por qué entrar en la corrupción. Tenemos que trabajar para este país, para nuestros compatriotas. Uh-huh. Bueno, me piden que te pregunte y te pregunto, sí, me piden que te pregunte porque estoy diciendo, ¿qué pasa con las causas pendientes con la justicia? Las causas pendientes con la justicia están paralizadas y trancadas hoy en la Corte Suprema de Justicia. Habría que preguntarle a la Corte Suprema, ¿por qué te digo? Yo no tengo fuero, no soy parlamentario, no tengo amigos. ¿Pero chicaneado o no? Pero es que lo que pasa es que me dicen chicana y no soy yo el que tengo la causa. Es la Corte Suprema. Te digo el nombre de los ministros. Miriam Peña, Bajac y Fretes. Hace un año les estoy diciendo, déjenme ir a juicio oral. ¿Por qué, Carlos? Muy brevemente tengo que decirte. Sí. Hoy estuve a la tarde, a las 5 de la tarde en ABC Cardinal. Sí. Por primera vez, después de 10 años pisé otra vez ABC Cardinal. Y yo les dije, bueno, después de tanto tiempo, gracias por invitarme aquí y me gustaría mucho que el señor Aldo Zucolillo le cuente a la gente qué pasó con el periodista estrella que llevaba las investigaciones de estos casos. ¿Dónde está y por qué le echó? ¿Es para un programa entero? Tal vez que sí. Lo que quiero decir es lo siguiente, después de haber visto que la justicia es como una cloaca a cielo abierto, donde González Dar le dice, vamos a imputarla a esta, vamos a imputarla al otro y compañía, 4 diputados son los que a mí me persiguieron, estando en el jurado de enjuiciamiento magistrado. ¿Por qué yo no estoy ahora si no tengo fuera y no tengo amigos? Carlos, yo me peleé con Lugo, hablando así, me peleé con Lugo, me peleé con Adolfo Ferreiro, que está en el jurado de enjuiciamiento. Es lo más torpe que yo podría hacer si quisiera tener algún tipo de resguardo. ¿Por qué no avanzan? ¿Sabes por qué? Porque no quieren ir a un juicio, porque saben que es tan ridículo lo que tienen en contra mío que no pueden sustentar. La Fiscalía pidió hacer una pericia. Los peritos del Ministerio Público le dieron la pericia. ¿Sabes lo que hizo la fiscal? Dijo, no metemos la pericia porque aquí dice que no hay nada. Camilo, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias, Ronald, por estar con nosotros también. Y bueno, éxitos. Ojalá logren ingresar al Senado de la Nación y contribuyan a mejor calidad de vida a todos los paraguayos. Y a ustedes también, muchas gracias por acompañarnos de su casa como todos los miércoles. Hasta el próximo.